Bueno, pasaríamos a la conexión con Claudio Loser. Perfecto. Yo pienso, estaba un señor caminando por Campo Traviesa en Formosa y llega a una casa en el medio de la nada y le pregunta al dueño de casa: escúcheme, usted me puede dar indicaciones cómo llegar a Godecruz, Mendoza, porque estoy un poco perdido. Entonces el dueño de casa le dice: la verdad que el mejor consejo que le puedo dar es que no empiece por aquí, porque desde aquí no va a poder llegar. Y yo creo que de alguna manera eso es la situación de la dolarización. Tenemos que empezar por otro lado. Yo diría lo siguiente antes de hacer una presentación formal con PowerPoint para que no sufran mi presencia, que en principio no creo que la dolarización sea la solución en sí misma, dadas las tendencias o lo que ha pasado en la Argentina en todos los años que yo recuerdo. Quisiera pasar a solamente consideraciones acerca de la posible dolarización. Quisiera pasar ahora a la segunda lámina, donde fundamentalmente lo que estoy presentando es un listado de aquellos países que han tomado el dólar como moneda y otras que tienen tipo de cambio fijo. Las monedas que tienen, los países que tienen el tipo de cambio con el dólar son Ecuador, El Salvador, en los países latinoamericanos, también Panamá, Zimbabue, una compañía que no es la mejor, las Islas Vírgenes Británicas, otras islas menores. En general son países muy, muy pequeños. El más grande que tiene el dólar como moneda es Ecuador. Y no han dejado de tener problemas. Tanto El Salvador como Ecuador como Zimbabue tienen problemas a pesar de haber dolarizado. Por supuesto, hay otros países fijos que son fundamentalmente los países petroleros. Belice, hace muchos años, algunos países como Djibouti, Eritrea, Hong Kong también, Jordania, y en general son países que tienen muchas reservas y que han tenido situaciones muy especiales. Pasemos a la próxima lámina y ahí lo que podemos decir es que, si ustedes me permiten, un instante que estoy cambiando yo por mi lado. Lo que significa dolarizar es eliminar el Banco Central, salvo como un intermediario. No hay bancos centrales efectivos en los países que tienen el dólar como moneda. El sistema bancario es totalmente en moneda extranjera y el gobierno no puede emitir sino en dólares. Y el sistema bancario depende totalmente de su calidad internacional. Realmente son elementos muy fuertes, pero debe competirse con bancos de los Estados Unidos, incluso los bancos europeos, pero hay que pensar que no va a haber ayuda como tiene la Reserva Federal si hay problemas con determinados bancos. No hay garantía de depósitos. Realmente ahí los bancos nacionales tienen que estar apoyados por el gobierno y no por la Reserva Federal. A la Reserva Federal, si ustedes me permiten, le importa muy poco qué pasa con un banco nacional.
También está el tema, uno dice, bueno, puede ser como el euro, pero el euro hay un acuerdo financiero entre los países y hay coordinación extrema entre las distintas autoridades monetarias, cosa que no pasa en un sistema donde el país tiene que depender de otro banco central que no opera pensando en el país. Y además se requiere de dólares en efectivo para sustituir los pesos existentes, que en este momento existen más o menos unos 20.000 millones de dólares para cambiar o para darle a los bancos y para dar efectivo, y por otro lado para poder garantizar los depósitos en el sistema financiero. Cambiemos a la próxima filmina. Perfecto. Bueno, acá lo que tenemos es lo siguiente. Hay implicaciones muy serias de política y de ajuste. Primero, que la inflación uno espera que esté vinculada a los Estados Unidos, pero no es una vinculación directa, de ninguna manera. Puede haber movimientos internos por razones regionales, por temas, eventos naturales. Acá digo movimientos de tipo de cambio, pero en realidad precios relativos, situaciones particulares. O sea que no es que esté garantizada que la inflación sea la misma, aunque evidentemente se da. El otro tema es que cuando cambian las condiciones del país por mejores precios internacionales o por, digamos, cambio tecnológico, van a cambiar los precios. Cuando las cosas van bien, si suben los precios internacionales, por ejemplo para la Argentina, van a tender a subir precios y salario. El problema es cuando hay una caída en los términos de intercambio o el país se atrasa en la parte tecnológica. En ese caso, lo que tenemos es que es muy difícil ajustar internamente, experiencia que conocemos perfectamente de la Argentina. Los ajustes pueden hacerse no por política monetaria, que no existe. La política monetaria deja de existir. Puede haber, digamos, ciertos cambios en el sistema bancario, decir cuántos son las reservas, etcétera, etcétera, pero realmente es muy poco. Es todo política fiscal. Una política fiscal que, si es muy expansiva, hará que salgan los dólares del país, ya sea directamente o a través del Banco Central, y si es una política restrictiva, sí van a entrar los dólares. Pasamos a la siguiente. La experiencia argentina, perdón que vaya a este ritmo, no quiero cansarlos. La experiencia de la que más se habla es la de la convertibilidad. Que de alguna manera me costó el pellejo a mí en el Fondo Monetario Internacional, pero el tema es que funcionó mientras se mantenía una política fiscal fuerte hasta el año 1995. En el momento que hubo que ajustar por problemas de tipo de cambio, etcétera, etcétera, y cuando ya no se podía pedir prestado afuera porque la Argentina empezó a estar demasiado endeudada después de la crisis de México, realmente ahí apareció digamos, el problema. Argentina se sobreendeudó pensando que podía seguir y en cierto momento, debido a que el sistema financiero se había debilitado y no había disciplina fiscal, la cosa se complicó muchísimo y se llegó al año 2001-2002. Y ahora, hablando de cómo la Argentina se ha comportado, un pequeño cuadro que he mostrado muchas veces, ustedes lo tienen enfrente, creo.
muestra, la Argentina tiene el récord junto con Ecuador de programas con el fondo, donde aún con un tipo de cambio que se mueve, aunque muchas veces con tipo de cambio que se mueve mal, tiene récord en América Latina en términos de programas con el fondo, lo cual indica de que hay problemas serios. Si pasamos al próximo cuadro, en realidad yo diría pasemos al siguiente, pasemos al que dice indicadores claves de convertibilidad. ¿Sí? Acá tenemos una situación donde la línea azul muestra términos de intercambio, cómo fueron mejorando y eso le ayudó al país. La línea amarilla o marrón muestra el término, muestra el ingreso per cápita que creció y después cayó, y el otro indicador muestra el déficit fiscal. El resultado fiscal fue mejorando hasta el año 94 y quedó en el 95. A partir del año 95, el resultado fiscal que se ve en la línea verde cayendo empeoró y empeoró hasta llegar al año 2001, donde hizo crisis, y esto yo diría fue por la falta de disciplina fiscal. Falta de disciplina fiscal con convertibilidad, con dólar no funciona. Si pasamos a la siguiente, muestra también cómo acá tenemos la línea verde, que es la inversión muy arriba, la línea roja es el ahorro. Por un tiempo, digamos, hubo aumento de inversión y aumento de ahorro, y eso estaba reflejado en una mejora fiscal. Después, el ahorro, a pesar de que los términos de intercambio estaban mejorando, el ahorro fue cayendo, o sea, se empezó a gastar de más, y es fundamentalmente resultado fiscal. Se mantuvo la inversión, de pronto la inversión cayó, pero el ahorro más, y eso lo que indica, nuevamente estoy repitiendo, de una forma o de otra, que no funcionó la convertibilidad hacia la segunda parte del gobierno de Menem y después de la Rúa. ¿Por qué? Porque como argentinos nos confiamos demasiado. Yo voy a hablar ahora como argentino, no como exfuncionario del Fondo Monetario Internacional. He sido más tiempo argentino que funcionario del fondo. Lo que tengo que decir es que nos confiamos de que sabemos hacer las cosas y que vamos a ser más vivos que los demás. Somos muy inteligentes, pero no somos perfectos en nuestra inteligencia. Pasemos a la siguiente, por favor. Acá muestra otra cosa, que es el drama no de dolarización, pero el drama que pasó en la Argentina después del 2001. Debido a mejora en los términos de intercambio, que es la línea azul, en realidad los precios aumentaron muchísimo, aumentó profundamente el resultado fiscal, mejoró tremendamente, aunque y se mantuvo positivo hasta el año 2008. Se empezó a gastar, digamos, de más, pero se mantuvo positivo el resultado fiscal. A partir del año 2008, y a pesar de una situación de de términos de intercambio fantásticos para los países como la Argentina, nosotros nos gastamos todo eso y nos llevó a la crisis de Macri. Macri trató de arreglar muy tarde y, digamos, la cosa empeoró después con términos de intercambio que no se deterioraron tanto. Nuevamente estoy diciendo siempre lo mismo. El resultado fiscal con políticas
cambiarias fijas, móviles, flexibles, lo que sea, el resultado fiscal es el que nos lleva a la Argentina a los problemas que tenemos. Pasemos ahora a la siguiente, y no los voy a cambiar más. Una cosa interesante, algo que no pasaría con la dolarización, es que acá tenemos dos líneas. Miremos a partir del año 2008-2009. La línea azul es la deuda externa, la deuda pública, no externa, de la Argentina con el dólar controlado como se tenía. Y la otra es manteniendo un dólar real constante. Y lo que esto nos muestra es que nuevamente con el tipo de cambio se llegó a la ficción de que no teníamos un problema de deuda serio, pero con un tipo de real constante que puede ser más probable en una situación de dolarización, la cosa es mucho peor. Esto indica que el problema sigue siendo el problema de un déficit fiscal y un mal manejo del tipo de cambio. Eso es cierto. Con una dolarización eso se mejora. Y hay algo importante, pasemos al siguiente cuadro, que muestra algo que es terrible. Los argentinos entendemos este problema. Y si miramos a la derecha, como porcentaje del producto, las tenencias del sector privado, las tenencias del sector privado, ahí dice totales y netos de reservas y de deuda externa. Los argentinos tienen más del 50% del equivalente del producto en dólares, ya sea en el colchón, en la caja fuerte o afuera. Por supuesto, la deuda externa lo reduce. Pero la Argentina es uno de los pocos países que tienen esta situación. La mayoría de los otros países, salvo Venezuela, que es un caso terrible, y Ecuador, todos los demás países tienen más inversiones adentro del país que afuera. La Argentina, con buena razón, está en una situación distinta. En ese sentido, todos dolarizamos, pero el problema es que la política monetaria y fiscal, que es crucial en un país del tamaño de la Argentina, no se da. Quiero terminar con tres cositas rápidas, pasemos a la siguiente. Las proyecciones del crecimiento por región nos muestra que para el futuro, de cualquier manera, América Latina está creciendo muy débilmente para el año 22 y 23, aunque el mundo se desacelera y con la guerra, por supuesto, en la invasión rusa a Ucrania, la cosa es peor. Si seguimos a la siguiente lámina, tengo los resultados, están en inglés, lo armé estilo casero, corté las cosas de lo que aparecía en el World Economic Outlook del Fondo Monetario del mes pasado. La Argentina en realidad tiene expectativas de crecimiento por parte del fondo más altas que el resto de América Latina, mayores que México, mayores que Brasil, igual que Colombia, aunque la inflación acá dice 52%, el Economist habla de 60%, y con una cuenta corriente positiva. Tenemos problemas fiscales, tenemos problemas de deuda, pero la gente sigue sacando plata del país. Y con una alta tasa de desempleo. Para terminar, lo siguiente, para ir a la dolarización hacen falta recursos en el exterior.
no los recursos privados, que pueden volver solamente si hay confianza en las políticas, en las políticas públicas, sino, digamos, confianza en las... o sea, tiene que haber confianza en que se va a controlar el déficit, que haya un sistema bancario en orden, etcétera, etcétera. Así que, como dije, la Argentina tiene muchos activos en el exterior, seguido por Ecuador. Y, por supuesto, si hay un acuerdo interno implícito, y el déficit fiscal se corrige en forma sostenida, lo que es poco probable, se puede dolarizar. El tema es que mientras no se hace el ajuste interno, en cualquier momento el gobierno puede, digamos, poner un corralito, cosa que algunos viejos recordamos, o decir nos salimos de la dolarización, creando serios problemas. Requiere total cambio en la formación de precios y salarios en un país como la Argentina, y requiere de un proceso de ajuste. No se pasa de blanco a negro o de negro a blanco en 15 minutos. Tiene que haber un ajuste en la mentalidad y en las instituciones. Pero yo creo fundamentalmente, y acá termino, no sé cómo vamos a poder seguir, pero creo que la Argentina, en mi experiencia de, digamos, 50 años de economista, 30 años en el fondo y bastante tiempo fuera del fondo siguiendo la Argentina, creo lamentablemente que un país grande como la Argentina, aunque no parezca tan grande, no puede manejarse tan fácilmente con un sistema de dolarización o tener un tipo de cambio fijo creíble. El tipo de cambio es un instrumento muy, muy importante. Todos los países latinoamericanos han manejado tipo de cambio flexible, salvo los que mencioné, y lamentablemente, la Argentina ha sido una excepción a la reducción de inflación. Así que esa es la situación. Yo termino en este momento con esta filmina. No sé cómo vamos a poder hacer el diálogo, que sería muy importante. Perdonen esta forma un poco primitiva, que yo creo que es culpa mía en gran medida. Me está llamando Juan Antonio Zapata, ahora manejo esto, veamos. ¿Aló, aló? Sí, Claudio, si me escuchás, vamos a transmitir por acá las preguntas y vos las vas a contestar sí. Por el parlante. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Utilizamos todo el sistema. Bueno, ¿alguna pregunta para Claudio en este momento? Salvo mi edad. Acá. Sí, Claudio, soy Gustavo Reyes, ¿cómo estás? Hola, encantado. Ahí, en la última filmina, vos decías, sí, el primer bullet creo que era, que Argentina tiene un montón de fondos afuera, no recuerdo exactamente, pero creo que la idea es que había muchos dólares afuera. Correcto. Desde el punto de vista de la dolarización, la verdad es que aun cuando todos esos dólares vengan al país, la verdad es que lo que se necesita es que el Banco Central tenga más dólares y menos pesos. Suponete que tengan todos esos dólares dentro del país. El Banco Central compra esos dólares, va a tener más dólares, pero también va a tener más pesos. Entonces la dolarización sigue teniendo el mismo tipo de cambio, no se puede hacer.
Sí, el tema es el siguiente. ¿Ustedes escuchan? Hola, Gustavo. Sí, listo. Sí, Dale, bien. bueno, Dale, Claudio. ¿puedo contestar ahora? Sí, dale. Bueno, con mi voz de bajo. Bueno, el tema es el siguiente. Cuando hay dolarización, no hay banco central de hecho. O sea, el Banco Central puede decir, bueno, recibo dólares, pero se los paso. No hay pesos. Desaparecen los pesos. Lo que hay es circulación en dólares. Si uno está en Panamá, uno está en... Ups, se cortó. A ver, aló. Se cortó por ahí. ¿Se escucha? Sí. Ok. Si hay en Panamá o en Ecuador, no hay un banco central que tenga peso. Hay un banco nacional. Que básicamente es el banco del gobierno. Que el gobierno compra dólares, vende dólares, o mejor dicho, compra y vende, tiene depósitos en el sistema financiero. Pero no hay pesos. Cuando hay un tipo de cambio fijo, es verdad, un tipo de cambio fijo donde el Banco Central no interviene, porque la dolarización o el tipo de cambio fijo es fundamentalmente no hago nada. Entran dólares, doy pesos y los pesos esos tienen como contraparte los dólares de reserva. Cuando el gobierno se endeuda, tiene que obtener dólares o coloca pesos en el mercado local, pero con toda libertad de disponibilidad, que es lo que pasaba con la convertibilidad y que funciona. La convertibilidad funciona mientras no haya demasiada emisión de bonos de gobierno o no haya un déficit demasiado grande. O sea, que es realmente cambiar totalmente las normas y hacer que la gente, yo, Claudio Loser, que tengo 17 dólares en el exterior, porque en mi familia se gastó el resto, digo, voy a llevar 17 dólares o 1.700 dólares a la Argentina y me los quedo ahí porque le tengo confianza al sistema. O sea, es un tema fundamental de confianza. De nuevo. Muy bien. Juan Antonio me abandonó. No. Te estoy llamando. Ok. Entonces estoy esperando. Sí. A ver. Llamando, dice acá. ¿Me están llamando? Sí. Lo llama. ¿Qué teléfono es ese? Perdón la parte técnica. Llámame. Llámame vos a mí. Ahí voy. Dale. Ahí está. Dale. No. Ahí, salud. ¡Qué desastre! Estoy llamando, a ver. Yo tengo mientras una duda que... Dale. No, los pesos no existen más. No, o sea, deberías recibir dólares a ese tipo de cambio, los tenés que cambiar. Un instante, un minuto. Dale. O sea, que suponete empezás la dolarización, no sé, el mes que viene, ¿sí? Entonces te dicen, mira, tenés tanto tiempo para cambiar los pesos.
Esto es la incompetencia de una persona que tiene 78 años. Perdonen. Él no escucha. Tampoco nos ve, ni ve a mí. Bueno, les cuento. Ahí voy. ¿A quién llamo? A mí, llámame a mí. Dale. Uy, ¿qué? Llámame. Perdonen ustedes, mientras tanto, qué papelón. Muy bien, bueno. Ahí está. Bien, Claudio, estamos. Dale. Ok, denle. ¿Me pueden bajar los honorarios de un café doble a un café simple? A un vermú. No me lo merezco. Creo que me entendiste mal la pregunta, Claudio. Yo lo que me refería... Está bien. Había entendido cuando vos decías que hay muchos dólares afuera del país, que eso ayudaba a hacer la dolarización, a realizar y empezar, porque hoy faltan dólares para hacer. El punto mío es el siguiente. Aun cuando viniesen todos los dólares que están afuera del país, como el Banco Central tendría que comprar esos dólares y emitir pesos, entonces está exactamente en la misma. Es un problema que el Banco Central tiene que mejorar su patrimonio neto. Sí. Pero no, si tiene dólares y emite pesos, o sea, para comprar esos dólares te quedas igual. Para hacer la dolarización estoy hablando, no una vez que ya se hizo la dolarización. El tema es el siguiente. El Banco Central tiene que tener dólares y tiene que darle dólares a la gente a cambio de los pesos. O sea, ese es el proceso muy complicado que yo le tengo profundo miedo. O sea, lo que yo decía es que los argentinos tienen dólares, absolutamente, pero, o las argentinas y los argentinos, vamos a hablar bien acá, pero el tema es que no, el mecanismo, lo que estás diciendo, tenés total razón, o sea, los dólares, lo que tendrían que hacer es directamente permitirle a la gente tener los dólares, recibir los dólares y olvidarse del Banco Central. Tiene que cerrar el Banco Central, aparte de la compensación complicada que es la cantidad de... estaba viendo que el M2... hay más o menos 40.000 millones de dólares en reserva y el M2, la cantidad de dinero, incluyendo todo tipo de depósito, es como 25.000 millones de dólares. O sea, el Banco Central tendría que cerrar, darle los dólares a la gente o convertir los dólares, los depósitos en pesos en dólares. Pero eso requiere de una institucionalidad extremadamente fuerte y a la que yo no tengo demasiada confianza que eso se pueda dar. Bueno, muchas gracias, Claudio. Te agradecemos mucho todo lo que has dicho y los consejos. Y ahora, dado lo avanzado de la hora, yo cortaría en este momento, dando el viejo principio, que para que todos vuelvan hay que dejarlos ir primero. Antes de que me abandonen merecidamente, les pido perdón por la parte técnica. Por la parte de presentación son mis fallas generales. Así que les agradezco muchísimo esta oportunidad. Bueno, gracias a vos. Un aplauso. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en algún momento.
Así que, bueno, hasta luego, gracias. Muy bien. Chao.